Gloria a Dios. Amén. Abren sus Biblias, hermanos, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Gloria a Cristo. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Voy a leer, hermanos, del versículo 9, del versículo 10 al versículo 20. Del 10 al 20, hermanos, dice ahí la Biblia: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista. Levantándose fue bautizado y como comió fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en la sinagoga predicaba Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Creo que Dios siempre ha buscado la manera de bendecir a los hombres. Y cuando Dios bendice, hermanos, mira, la bendición de Dios no es para ser guardada, es para compartirse con los demás. Amén. Dios, en esta historia todos la conocen. El apóstol Pablo todavía no es apóstol. Este hombre llamado Saulo de Tarso tiene una facultad de ir a los príncipes de los sacerdotes y le dan un escrito, y él tenía el derecho de entrar a los hogares y llevar a los cristianos y llevarlo a la cárcel. Mira, hermano, parece una tragedia que Dios permita que los santos sean atribulados. Pero déjame decirte, hermano, que cuando los cristianos no hacen caso de lo que Dios dijo, entonces Dios empieza a obrar. Dios se había dicho a la iglesia que la iglesia debería de anunciar el evangelio, y ellos quedaron quietos en Jerusalén. Cuando la iglesia, los cristianos no obran lo que Dios ha mandado, entonces Dios, hermano, empieza a obrar, y de una manera que a veces no nos favorece, pero aún así no deja de ser la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, mira, no se detiene y tiene que continuar. La iglesia en Jerusalén quedó muy quieta. Entonces se levanta la persecución, hermanos, y algunos cristianos fueron esparcidos. ¿Y sabes qué iban haciendo? Haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios había dicho, que predicaran el evangelio, es lo que ellos iban haciendo. Y sabes, hermano, muchas de las veces los hermanos, la iglesia necesita que Dios obre en el centro de la congregación para podernos mover y dejar, hermanos, de quedarnos quietos. Y Pablo
Este hombre religioso, dice la Biblia, que tiene facultad de entrar a los sacerdotes con los magistrados. Le podían dar un escrito para entrar a los hogares y sacar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Mira, hermanos, en Damasco, él iba a Damasco, y en Damasco, la iglesia de Damasco tiene miedo. La iglesia en Damasco tiene miedo que este hombre perverso viene por ellos. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa, hermanos? Que ese hombre en Damasco entró ciego. Mira, en el transcurso, en el trayecto de Jerusalén a Damasco, ocurre algo, hermanos. Ocurre algo que Dios hiere a este hombre religioso y le deja ciego. Y este hombre no sabe qué hacer. Se levanta y ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás luchando contra la misma voluntad de Dios. Dios está teniendo un diálogo con este hombre. Y este hombre temeroso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, entonces se convierte, aquí hay una operación, un milagro, el poder de Dios manifestado en un hombre religioso, tocando su corazón, cambiándole su misma mente, y este hombre se pone sumiso a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué, hermanos? ¿Sabes qué hay en esta historia? Se abre una necesidad, porque este hombre entra a Damasco y queda ciego. Le dice Dios, quédate quieto, vete ahí a la casa de un tal Judas, quédese quieto ahí, entonces alguien le va a visitar. Hay una necesidad, hermanos, y la obra de Dios es lo que nos deja ver siempre necesidades. Cuando vamos a predicar y alguien se interesa o alguien sale, ¿qué miramos en ellos? Necesidad de ir con ellos y hablarles de Cristo. Cuando las hermanas testifican y alguien quiere saber más, hay necesidades. Se abren necesidades en la obra de Dios. Y Dios ha tocado a este hombre llamado Saulo. Y este hombre está en Damasco ciego. Hay una necesidad, hermanos. La obra de Dios nos deja ver necesidades. ¿No has visto esto en la iglesia? ¿No has visto esto en la calle? ¿Cuánta necesidad hay de hablar de Cristo? ¿No has visto en la iglesia cuánta necesidad hay de enseñar? ¿No has visto en la iglesia cuánta necesidad hay de corregir nuestras fallas, nuestros errores? La obra de Dios, hermano, mira, Dios empieza a bendecir, pero deja ver muchas necesidades. Y esas necesidades que se ven, hermanos, los creyentes, tenemos que empezar a suplir toda esa necesidad. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablarte de las necesidades que hay en la obra de evangelismo. El mundo está perdido. Todos sabemos que el mundo es perdido. Y el mundo, hermanos, no necesita una religión más. Ya hay demasiadas religiones que no han hecho nada por ellos. Y ninguna religión puede ayudar al hombre. Solamente la verdad de Jesucristo. Hay necesidad de hablar la verdad en la calle. Hay necesidad de decirles que están mal delante de Dios. Y en fin de cuentas, su deseo o su decisión será la que determine dónde van a pasar la eternidad. Pero hay necesidades de hablar. Y en esta historia, este hombre llamado Saulo queda ciego por 3 días en Damasco. Está ahí esperando que alguien va a visitarle. Hay necesidad. Hay necesidad de alguien, hermanos. Hay necesidad en la iglesia de hombres. Hay necesidad en la calle de hombres que prediquen y que hablen conforme a la voluntad de Dios. Hay necesidad, hermanos. Mira, la obra de Dios, dice la Biblia, Salmo 19, hermanos, que los cielos cuentan su gloria y la expansión anuncian, hermanos, la obra de sus manos. Mira cuánta necesidad hay de que la gente conoce de Dios. Pero sabes, hermano, esa necesidad, los creyentes somos los que tenemos que observarla. Y no nada más observar, también, hermano, de interesarnos en toda esa necesidad que está generando la obra de Dios. Es una bendición, hermano, para el creyente trabajar en la obra de Dios. Dice aquí la Biblia que había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual dijo
Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Mira, hermano, hay una necesidad en la obra de Dios, y es discípulos preparados para el servicio. Hace 15 días, 22 días, hablábamos de la necesidad de prepararnos para que Dios nos bendiga. Hermano, pero también la obra necesita ya hombres que ya están preparados para el servicio. Había una necesidad en Damasco. Este hombre está ciego, necesitaba que alguien le fuera a confortarle, a ponerle las manos ahí para que recibiera la vista, recibiera el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, había un hombre que estaba ocupado, que estaba interesado, que se había preparado para el servicio a las órdenes de Jesucristo. Y eso es lo que hace falta en la iglesia, hermanos. Mira, Dios está hablando y este hombre entiende y sabe oír la voz de Dios. Hasta él dice: heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha cerrado su oído, ha cerrado su corazón al llamado de Dios? ¿Has visto la necesidad en la iglesia? ¿Has visto la necesidad en la calle, pero te has cruzado de brazos? ¿Piensas que tú no eres algo o que no tienes una obligación? Déjame decirte, hermano, que si tú no obras la obra de Dios, Dios va a empezar a mover, a hacer algo para que tú hagas la obra de Dios. La iglesia en este tiempo no le fue bien. A los hermanos no les fue bien. Y no era la culpa de Dios, era la culpa de cada uno de ellos que no había entendido la voluntad de Dios. Cuando no entendemos y no hacemos la voluntad de Dios, no esperes, hermano, que Dios favorezca tus planes. Al contrario, todo en contra, porque tú estás en contra de los planes de Dios. Dios había dicho muy claramente a la iglesia: miren, después de que yo ascienda al Padre, van a estar ahí en Jerusalén en el aposento, van a ser vestidos del Espíritu Santo y me van a ser testigos en toda la tierra. Todos quedaron bien quietos, todos quedaron ahí en la hermandad, muy a gusto. Dice Dios: esto no es lo que yo dije. Y levanta la persecución. Y hasta este hombre tiene esa facultad de los mismos sacerdotes, de los mismos príncipes del pueblo, para que si alguien le hablaba de Cristo, llevarlo a la cárcel. Y no nada más en Jerusalén, también en Damasco. Pero mira esa sorpresa que se lleva este hombre, hermanos. En este camino tiene un encuentro con Dios. Y este hombre queda ciego en Damasco por 3 días. Hay necesidad de que alguien va a los ciegos. Hay necesidad de que alguien va con esas personas que no saben ver y que no entienden la obra de Dios. Hay una necesidad de que alguien va y les muestra el camino correcto. Y esa necesidad, hermanos, es la que vemos en la obra de Dios. La obra de Dios nos deja ver esa necesidad de hombres que están preparados para el servicio. ¿Cómo está, hermano, tu preparación? ¿Cómo es posible, hermano, que después de tiempo no puedes dar un buen estudio? ¿Cómo es posible, hermano, que después de un tiempo de predicar en la calle no sabes testificar correctamente? Mira, la iglesia, la gente necesita mejores hombres preparados, mejores mujeres preparados. Depende de tu credibilidad, de tu carácter, de tu entrega, que las personas vean que realmente tú estás convencido. Pero si tú no convences ni a ti mismo, ¿cómo vas a convencer al otro de decirle: esto es la verdad, si tú estás dudando de la verdad? Mira, hermano, este hombre Ananías, dice la Biblia, estaba preparado para el servicio. Un hombre que está preparado para el servicio sabe responder el llamado de Dios. Ananías, heme aquí, Señor. ¿Qué dijo Isaías, hermanos? Después de ver la necesidad de todo Jerusalén, de todo Israel, ¿qué dijo Isaías? Envíame a mí, Señor. Envíeme a mí, Señor. Que si nadie quiere, nadie entiende, no importa, dice Isaías, envíame a mí. Dice Ananías, hermanos, heme aquí, Señor.
Estos son los hombres que están preparados para el servicio. No dudan, no están ahí dudando de si se van a entregar o no entregar. Los hombres que están preparados para el servicio han visto, se preparan para suplir las necesidades que tienen otros. Y es lo que está haciendo Ananías, hermanos. Este hombre Ananías era una persona que tenía una responsabilidad en la congregación. Un discípulo, una persona que quizá no era ministro, pero que él sabía que había necesidad y que esa necesidad le estaba demandando: prepárate, prepárate, porque un día te vamos a necesitar. Dios un día, hermanos, va a necesitar de cada uno de nosotros. Y si no nos preparamos, ¿qué servicio vamos a dar? Ananías en esta historia está preparado para servir. Está preparado. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Una persona que está preparada para el servicio, dice, entiende la visión. Qué difícil es entender la visión de Dios, hermanos. Qué difícil es entender lo que Dios quiere. Qué difícil es hacer lo que Dios demanda. Pero dice Ananías, heme aquí, Señor. No importa. Heme aquí, Señor. Y hombres que están preparados para el servicio. ¿Sabes qué? Ananías había sido observado. Mira, la historia dice que Pablo había visto en visión a un hombre llamado Ananías que iba a entrar y le iba a poner las manos encima. ¿Quién se lo declaró a este hombre, a Pablo? Mira, hermano, su testimonio fue tanto de agrado con Dios que Dios le reveló a Pablo: va a entrar un hombre, va a venir un hombre llamado Ananías y te pone las manos encima. Mira, hermano, qué privilegio que Dios nos recomiende. Qué privilegio que Dios nos recomiende, hermanos. Solamente porque Ananías se había ocupado en prepararse para el servicio. Se había preparado, hermanos, para servir a Dios. Yo creo, hermanos, que la iglesia necesita hombres que se preparan para el servicio. Mira, no precisamente, es que yo no quiero ser pastor o diácono. Prepárate simplemente, ponte en las manos de Dios y un día Dios te va a decir: hay necesidad en este lugar. Usted, hermana, debe prepararse. También debe prepararse, porque un día Dios va a decirte: hay necesidad. No, es que yo no puedo. No, es que yo no sé cómo se hace. Este hombre ciego de 3 días en Damasco necesitaba la visita de alguien. Y si no hubiera un hombre, Ananías, preparándose y listo para el servicio, entonces ¿a quién enviamos? Entonces, ¿Dios en quién confía? Si toda esta zona está perdida, Dios no está confiando en ellos. Dios está confiando en la iglesia del bosque. Y aquí en la iglesia debe haber hombres preparándose para el servicio. Heme aquí, Señor. Yo sé que es difícil, son colonias difíciles, yo sé que hay peligro, yo sé que vienen los climas fríos. No importa, Señor. Yo entiendo tu visión. Yo entiendo lo que tú quieres hacer con los hombres. Yo entiendo que tú tienes un propósito de salvar y de cambiar el corazón de los hombres religiosos. Dice Ananías, heme aquí, Señor. ¿Sabe? Un hombre que se ha preparado sabe responderle a Dios. Un hombre que se ha preparado para el servicio sabe responderle a Dios. ¿Sabes por qué la mayoría de las veces callamos cuando Dios nos habla? Estamos evadiendo nuestra responsabilidad por la falta de preparación. No queremos un compromiso, no queremos una seriedad en nuestras vidas. Como que todos queremos pasar desapercibidos. Pero Ananías no pasó así, hermanos. Este hombre, su testimonio, hermanos, su entrega, mira, Dios lo conocía y Dios le revela a Pablo: este hombre va a venir a tu casa y va a poner las manos en ti. ¿No te gustaría, hermano, que Dios te recomendara? Que un día Dios dijera en visión: va a venir el hermano Beto y te va a bendecir, hermano. Gloria a Dios, que venga, nos bendiga. Pero ¿sabes por qué no pasa esto? Porque no hay hermanos que se están preparando, hermano, para el servicio.
Desgraciadamente todos queremos ser cristianos sin ninguna responsabilidad, hermanos. Pero déjame decirte que la obra de Dios, hermano, tiene muchas necesidades y tienen que ser suplidas por su pueblo. Tienen que ser suplidas por nosotros. La obra de Dios abre esas necesidades. ¿Y qué vas a hacer, hermano? ¿Seguir evadiendo tu responsabilidad? ¿Seguir pasando desapercibido? ¿No crees que la iglesia merece hombres más entregados? Que Dios hable, que está, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Entiendo tu visión. Entiendo lo que quieres hacer con la iglesia, Dios. Heme aquí, Señor. Úseme a mí, Señor. Este hombre tiene esa visión, hermano, y tiene esa responsabilidad. Dice Isaías, dice ahí en el 10, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. ¿Sabes también qué necesidad hay en la obra de Dios, hermano? Discípulos con disposición. Dispuestos. Mira, hermano, cuando hay disposición no está diciendo que no tienes temores. La disposición, hermano, vence los temores. Cuando hay disposición, se vencen los temores. Este hombre también sabe. Este hombre sabe lo que hacía este hombre. Dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes. Fíjate, no nada más en Jerusalén, en Damasco, este hombre tenía facultad, dice, de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Hombres, discípulos con disposición de hacer la obra. Hasta el día de hoy, hermano, hemos hecho la obra y le hemos dado nuestra miseria de tiempo a Dios. Le hemos dado nuestra miseria de tiempo a Dios, lo que nos sobra. ¿Crees que Dios merece, hermano, una miseria de tu tiempo? Necesitamos más disposición, hermano. Mira, este hombre, Ananías, este hombre tiene temor. Él sabe lo que la historia de ese llamado Saulo. Él sabe lo que él hacía. Él sabe la influencia que tenía en el gobierno religioso para apresar a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo. Él tiene ese temor, hermano, pero aún así está dispuesto. Tiene la disposición de servir a Dios. Y esto es lo que necesita la obra de evangelismo, hermano. Hombres que tengan disposición. ¿Sabes qué es disposición? Dejar de hacer lo tuyo para hacer lo que Cristo ha mandado. Eso es disposición. Pero la mayoría de las veces no tenemos disposición. Si puedo, lo hago. Si quiero, voy. Y esto no es de un discípulo, hermano. Muchas de las veces parece que nosotros condicionamos a Dios. Como si Dios pudiera moldearse a mi vida. Cuando es todo lo contrario. Yo tengo que moldearme a la vida de Cristo. Y la mayoría de las veces queremos que Dios se adapte a nosotros. Es que tengo miedo. Mira, hermano, el temor, ya lo hemos dicho muchas veces, no deja avanzar. Y el temor impide que hagamos la obra. Y muchas de las veces por temor, tú no has hecho caso a la voz de Dios. Ananías tiene miedo, tiene temor. Pero dice Dios, a mí no me interesa tu temor. Usted levántese y ve. Tiene que hacer lo que yo digo.
¿Qué importa tu temor? Tú solamente ponte de pie y ve a dónde yo te estoy ordenando. Ananías, con mucha disposición, se pone de pie y va. Mira, Dios le da razones por las cuales Él tiene que hacer la obra. Dice, yo a este hombre le voy a mostrar todo lo que tiene que padecer. Este hombre hizo padecer a los santos, ahora Él tiene que padecer. Y tiene que llevar en mi nombre en presencia de los reyes y de varios gentiles. Este hombre llamado Ananías está al frente de discipular a una persona que va a ser el encargado de evangelizar a todos los gentiles. ¿Sabes qué necesitas? Disposición. A lo mejor, hermano, tú estás ahí casi a la puerta de una gran obra y tu temor te está impidiendo avanzar. Ananías tiene miedo. Y si tú nos preguntas a Juan, a mí o al Sergio, a otros hermanos, muchas veces hemos sentido miedo de meternos a la obra de Dios y tomar decisiones. Pero ¿qué importa el temor del hombre, hermanos? Lo que importa es seguir avanzando en la obra de Jesucristo. Esto es lo que importa. Dios lo que necesita es ver que hay discípulos con disposición. Señor, yo sé lo que hace este hombre, pero no importa mi miedo, no importa mi temor, no importa mi incertidumbre. Yo solamente, dice Ananías, él solamente se levanta y hace lo que Dios ha ordenado. ¿Cuántas veces, hermano, no has tenido disposición? Ni siquiera de estar en una congregación, ni siquiera de leer la Biblia, ni siquiera de compartir con alguien el Evangelio, ni siquiera de alabar a Dios. Pues ¿cómo quieres que Dios bendiga, hermano, tu vida? ¿Cómo quieres que Dios bendiga la iglesia cuando falta la disposición? Mira este hombre, hermano, este hombre en Damasco, a lo mejor no tenía nada que hacer, pero él se está preparando. Y cuando él está preparado, hermano, si entiende la visión, dice, heme aquí, Señor. Y cuando ve la misión, como que no es muy correcto. Como que quiere retroceder, hermano. Pero sabes, este hombre tenía disposición en su corazón. Y cuando Dios le dice lo que él va a hacer con Saulo, él dice, heme aquí, Señor. Mira, mi temor no importa. Yo voy a hacer lo que tú ordenes. Y esto es, hermano, lo que necesita la iglesia. Discípulos así. ¿Qué importa tu temor? Muchas de las veces tu temor es por la falta de preparación. Muchas veces la falta de poder dialogar es porque realmente muy poco has ejercitado con las personas acerca de evangelismo. Y esto, hermano, esto necesita cambiar. Porque la misión de la iglesia, una de las razones que la iglesia existe hasta el día de hoy, es para divulgar el evangelio. Y si no lo hacemos, entonces nos tenemos que atener a las consecuencias que Dios haga con nosotros. Podemos estar bien cómodos, ay, los hermanos, y qué bonito, y te abrazo, me abrazas, y las hermanas un beso, y todo bonito. Y evangelismo, no, espérate, eso ahorita no. Mejor nosotros, amor y paz, y todo bonito. Y cuando venga una persecución, todos se lamentan. Dios, ¿pero por qué estoy padeciendo esto? Porque no hiciste lo que Dios dijo. Porque no obraste la obra de Dios. Porque no has entendido la visión que tiene Dios. Por eso muchas veces los cristianos padecen. Porque no hemos entendido el propósito que Dios ha dado en la obra de evangelismo. Y cuando la obra de evangelismo es entendida, mira, hermano, empieza a abrirse necesidades. Empieza a haber necesidades. Cuando Dios llega a Jerusalén, ve a todos los judíos, dice que los veo como ovejas que no tienen pastor. Había necesidad de que alguien les guiara. Había necesidad de que alguien les mostrara la verdad. Había necesidad de que alguien les corrigiera. Pero no había. No había personas que estuvieran preparados para guiar a su pueblo. Mira, Jesucristo tardó 3 años en preparar 12 hombres que vieran la necesidad de todo el mundo. Y de ellos depende. Y si ahora existe la obra,
fue porque ellos entendieron la necesidad que Dios había abierto a causa del evangelismo. Y si tú quieres que la iglesia siga fructificando y que los pueblos sigan teniendo la verdad, necesitas meterte en esas necesidades que abre el evangelismo. Y este hombre, Ananías, tiene disposición de hacer la obra de Dios. No importa su temor. Él deja de hacer lo suyo. Él deja su incertidumbre y él solamente se pone de pie y va a hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que necesita la iglesia, hermanos. Hombres así. Hombres con esa pasión, con esa entrega de hacer la obra de Dios, hermanos. También hay otra necesidad que me deja ver este pasaje, hermanos. Dice el 17. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino. Ananías entonces fue y entró en casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Discípulos con obediencia. ¿Sabes que la Biblia también dice, hermanos, de algunos que fueron desobedientes? Jonás entendió la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios le estaba demandando, pero él se rebeló a la voluntad de Dios y él fue un profeta desobediente. ¿Sabes que la iglesia tiene mucha necesidad? La obra tiene mucha necesidad de discípulos obedientes. ¿Sabes que es fácil, hermano, ponernos de pie y hablar a la iglesia? Pero sabes que también es muy difícil obedecer. Y muchos en la iglesia prefieren mejor no hablar, porque no quieren echarse un juicio. Mejor me callo. No, hermanos, la iglesia necesita y la iglesia requiere hombres, discípulos que son obedientes a la palabra de Dios, a su mandato. Y la mayoría de las veces, hermano, hemos sido rebeldes a lo que Dios ha dicho. Tú bien sabes lo que Dios te ha ordenado. Tú bien sabes lo que Dios ordena. La mayoría de las veces somos rebeldes a lo que Dios ordena. Y con mucha facilidad, hermanos. Y pensamos, al cabo nadie se da cuenta. Mire, hermano, usted no tiene un compromiso conmigo. Y usted no tiene un compromiso con nadie en la iglesia. Yo lo tengo con Dios y usted lo tiene con Dios. Y la mayoría de las veces, hermano, somos rebeldes a lo que Dios ordena. Con mucha facilidad. Ananías entendió, hermanos, que él necesitaba ser un discípulo con obediencia. Dice en el 17, Ananías entonces fue y entró en casa, poniéndole las manos encima, dijo, él hizo lo que Dios le había ordenado. ¿Sabes? La mayoría de las veces, ¿cuánto batallas para hacer lo que Dios ordena? Batallamos todos los cristianos. Muchos estamos batallando con lo que Dios ordena. Yo a veces pienso, ¿por qué tanto pleito o por qué tanta diferencia en un hogar? Hermano, Dios ya dijo, ya mostró el orden del hogar. Hermana, Dios ya mostró el orden del hogar. ¿Sabes cuándo hay pleito? Cuando no se respeta lo que Dios ha dicho. Solamente lo que Dios quiere es que haya discípulos con obediencia. Y cuando los discípulos aprenden a ser obedientes, mira, hermano, Dios empieza a bendecir. Y la bendición de Dios llega y desborda. Pero cuando no hay obediencia, la mayoría de los que estamos en esta mañana somos desobedientes a un mandato que Dios ha ordenado. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? ¿Qué es la razón que te juntas con nosotros? ¿A poco vienes a ver la cara al hermano? Yo no creo. Yo creo que tú vienes con otra finalidad. Tú quieres alabar a Dios. Dice la Biblia, ¿qué tienes, hermano, para que compartas conmigo?
¿Qué tienes? ¿De qué has llenado tu corazón, hermano, para que tú me compartes a mí? ¿Sabes que de la abundancia del corazón habla la boca? Y la mayoría de las veces mejor me callo, porque no tengo nada que decir. ¿Sabes por qué? Porque fui desobediente. Y toda esa desobediencia que viví los días que no hubo reunión, es lo que vengo a reflejar a la congregación. ¿Sabes qué necesita la iglesia? Discípulos con obediencia, que aprenden y que saben obedecer a Dios y que hacen lo que Dios dijo. Y la mayoría de las veces no hacemos lo que Dios dijo. No creas que porque traigo una Biblia en mi mano, todo lo que dice la Biblia lo hago. No, también batallo, hermanos. Y mucha gente en la calle trae una Biblia. Y no creas que por esa Biblia que traen son tan obedientes. Muchas de las veces es el pretexto, la excusa. ¿Soy cristiano? ¿Soy cristiano? Dijo el apóstol Juan, pues no ames de palabra, sino de hecho y de verdad. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Y muchas de las veces nos falta esa virtud de mostrarle a Dios, Dios, mira, aquí estoy atendiendo tu llamado. Ananías se levantó y fue. Simplemente hizo lo que Dios le ordenó, hermanos. Y eso es lo que necesita la iglesia. Necesita ver hombres obedientes. Hombres con capacidad, hermano, de llevar la obra. Si tú no te preparas, ¿en quién vamos a confiar? Si tú no tienes disposición, pues entonces ¿a quién vamos a encomendar? Si tú no eres obediente, pues entonces ¿qué vamos a hacer, hermanos? Mira, nuestros ministerios son laicos, brotan de la misma iglesia. No importa que no terminaste primaria, lo que importa es que sabes atender el llamado que Dios te ha dado. Esto es lo que importa. Mira, a los bautistas no les interesan estas cosas. Los pentecosteses no les interesa estas cosas. Ellos no sirve el pastor Juan, pastor Lolo, que se vayan y traemos otro. Y eso pasa. No les agrada cómo les predica, traemos otro. Y buscamos otro hasta que nos agrade. Gloria a Dios que no pasa eso. Aquí siempre vamos a estar. Pero sabes, hermano, esto es lo que necesita la iglesia. Hombres que se preparen y que saben amar el llamado de Dios. Que ven la necesidad que hay y que deja la obra de evangelizar, hermanos, y que se ponen, como se dice, se ponen las pilas. Que ya no titubeas, hermano. Que ya no titubeas. ¿Quieres servir? Mira, hermano, no lo hagas con miedo. Ya echa el brinco y ponte a servir. Ya no estés titubeando. Es que como que quiero y como que no. No, hermano, tome una decisión ya fuerte. Deja tus temores a un lado que te impiden hacer la obra. Y realmente muéstrate a toda la iglesia. Yo quiero servir. Y cuando hable Dios, diga, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Tengo miedo, no entiendo, no tengo claridad en lo que viene, en lo que voy a hacer. Pero Señor, tengo la disposición y me someto a tu voluntad. Y voy a obedecer lo que tú has ordenado. Eso fue lo que hizo Ananías. Se levantó, fue a la casa de este hombre. Y mira, hermano, hay otra cosa bien importante. Lo que hace Ananías, dice en el 17, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Con qué ternura y con qué amor le habló a este hombre que había asolado la iglesia. Hermano, si Dios ha perdonado lo más vil del hermano que tienes a un lado, ¿tú por qué no perdonas? Si Dios ha perdonado lo más vil a este hombre, mira con qué amistad y con qué amor le dice, Saulo, hermano, el Señor me ha enviado. ¿No crees que en el corazón de nosotros hubiera podido haber algo sobre Pablo? Este hombre Pablo, este hombre Saulo, dio su consejo para que mataran a Esteban. Ese varón de Dios murió a causa de que este hombre dio su voto.
¿No crees que la iglesia podía tener algo contra él? Pero mira lo que hace Ananías, hermano. Él sabe distinguir que Dios hizo una obra perfecta en este hombre. Y entra y le habla con una ternura y un amor. Saulo, hermano, el Señor me ha enviado. Si Dios ha perdonado lo más vil de cada uno de nosotros, hermano, debemos nosotros vivir con esa tranquilidad y con ese amor entre nosotros. Dice que él entró y que le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Pablo, ese hombre Saulo, quizá mereció un reproche de Ananías. Ciego, una patada. Por tu culpa mataron a mi hermano Esteban. Por tu culpa, ¿cuántos cristianos fueron a la cárcel? Él merecía un buen reproche. Yo no. Pero cuando hay amor de Dios en el corazón y Dios ha derramado la gracia sobre alguien, nadie es nadie para decirle sus errores. Nadie. Y Ananías entiende perfectamente, hermanos, que Dios ha perdonado a este hombre. Mira, la iglesia tenía un miedo, tenía pavor de que este hombre llegara, hermanos, a Damasco. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa de una ciudad? Ver entrar a ese perseguidor, ese hombre malo, llegando ciego y clamando misericordia de parte de Dios. Todos se asombraron, hermanos. ¿Qué pasa? Este hombre viene a apresarnos y ahora clama a Dios. Ahora este hombre está ahí clamando la voluntad de Dios. Mira, hermano, ese es el poder de Dios de quebrantar el corazón más religioso de todos los hombres. Ananías da testimonio de su obediencia, hermanos. Y dice que Saulo, el 17, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, recibió al punto la vista, levantándose fue bautizado, y como comió fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Después ve Pablo, ve necesidad. Otra vez ve necesidad de la misma gente. Los judíos se juntaban cada 8 días en las sinagogas, pero no conocían la verdad, ni conocían la obra de Jesucristo. Pero Pablo, una vez que caen de sus ojos escamas, recibe la vista, está con los discípulos en Damasco unos días, va a la sinagoga y les predica, diciéndoles que Cristo es el Señor. Amén. ¿Sabes qué él vio? Otra vez necesidad. Otra vez vio necesidad. Y esto es lo que necesita el pueblo de Dios, que veamos la necesidad que abre el evangelismo. Dice, no busquen, hermanos, 1 Corintios 9:16, dice Pablo: pues bien, que si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él dice a lo largo de su ministerio: yo solamente vi la necesidad que tenían los demás. Tuve que ir de una ciudad, otra ciudad, ir a evangelizar, porque solamente Dios me impuso, me puso en mi vida que yo viera esa necesidad. Y tú puedes verlo en frente de algunos reyes diciendo: yo no fui rebelde, yo no me rebelé a lo que Dios me dijo, yo solamente vi la necesidad, yo me puse en las manos de Dios y aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que necesita la iglesia, hermanos. Y esto es lo que necesita cada hermano que se congrega, hermanos, en la iglesia. Ver la necesidad que hay en la obra de Dios. Hay mucha necesidad en evangelismo. Hay necesidad en la iglesia. ¿Y quién la va a suplir? ¿Quién va a suplir esa necesidad? ¿A poco con tu miedo, con tu temor? Ay, es que yo no soy la persona indicada. Nadie es la persona indicada. Pero cuando te pones a las manos de Dios y Dios obra en tu vida, tú eres la persona indicada. Gracias a lo que Dios ha obrado en cada uno de nosotros.
Y esto es, hermano, lo que la iglesia necesita. La obra tiene muchas necesidades, hermano. Ojalá en la iglesia haya muchos Ananías que estén respondiendo al llamado de Dios, que saben ver esas necesidades y que no están ahí, hermano, titubeando, sino que dicen, heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Un momento de comunión, hermanos, después continuamos. Amén.